Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos nuevamente, fieles a nuestra cita de los miércoles, y podemos decir que en este vídeo, el primero de este año 2020, hoy vamos a tener varios temas. El primero de ellos, con el cual vamos a comenzar, es por una jaula para la cría de codorniz que hicimos ya hace tiempo, paso a paso. Fue una jaula en batería, con 2 pisos y 4 compartimentos, que todavía seguimos recibiendo preguntas vuestras referentes a medidas y demás. Nosotros siempre decimos que ya en nuestro canal tenemos bastantes vídeos, que ya vamos completando diferentes apartados y que podemos encontrar mucha información ya en los 250 o más vídeos que tenemos ya aquí en nuestro canal de incubadoras caseras. Por eso muchas veces os digo, miradlo en los vídeos porque están las medidas, cuántos pájaros pueden caber por ubicación, cómo lo hemos hecho todo, porque todo lo contamos y lo explicamos paso a paso. Pero como las preguntas continúan referentes a esta jaula de codorniz, parece que ha tenido mucho éxito entre vosotros, vamos a hacer un resumen de lo que fue esta jaula que hicimos paso a paso. Un resumen en el cual, sobre todo, hablamos de medidas, que es lo que más nos preguntáis referente a la jaula en batería para codorniz. Así que, el primer apartado con el que nos quedamos hoy, esta jaula casera para codorniz. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, vamos a ver en este vídeo esta jaula en batería con 4 compartimentos para la cría de codornices. Cada una de estas jaulas tiene una altura de 25 centímetros, bastante alta para la cría de codornices, como así se trata, pero como teníamos espacio, pues decidimos darle a cada una de ellas, como digo, 25 centímetros de altura. Después, el ancho total de la jaula es de 1 metro, exactamente 1 metro. Hicimos una división central que tiene 50 centímetros, por lo tanto cada una de estas jaulas tiene 2 compartimentos de 50 por 50 centímetros. Esta es la anchura de la jaula, 50 centímetros de ancha por 50 de larga. Como podéis apreciar, tiene una bandeja exterior donde recogeremos los huevos con diferentes espacios justo debajo del comedero que harán que el huevo ruede libremente hacia el exterior para poder recogerlo sin tener que acceder al interior de cada una de las jaulas. Después, justo debajo de cada una de ellas, tenemos unas bandejas metálicas. En este caso hemos decidido poner donde aquí tendremos la recogida de los excrementos, con una separación que sea lo bastante buena para que los excrementos no queden pegados a la jaula donde están los animales. Como podéis ver, exactamente igual en la jaula de abajo, es importantísimo la limpieza, la higiene, como no, no solo en las codornices, sino prácticamente en todos los animales que decidamos criar. Como veis, hemos reforzado las 4 patas de la jaula para que tengan mayor estabilidad y, por supuesto, también mayor resistencia. El tema de comedero, pues bueno, eran unos comederos que ya teníamos ahí antiguos y hemos decidido reutilizarlos de nuevo, metálicos, en este proyecto de la jaula para la cría de codorniz, pero que nos sirve cualquier comedero que podamos adaptar para este proyecto. Ahí tenemos el bidón que va a suministrar agua a nuestra jaula, a nuestros 4 compartimentos, un bidón de 5 litros de capacidad, en alto, más alto que la jaula, evidentemente, para que el agua baje sin problema, y con estas gomas, con estos conductos, evidentemente quedará garantizada a estos bebederos amarillos, pues evidentemente el suministro de agua a las codornices, ¿no? A los animales que decidamos meter. Estas jaulas ofrecen muchas variantes. Nosotros, para hacerlas como ejemplo, hemos decidido poner 2 jaulas, 2 pisos, o como quieras decirlo. En este caso, si tú quisieras hacer una jaula en batería para codornices y hacerla de más pisos para aumentar la capacidad, también sería posible, solo que las varillas metálicas en la estructura deberían ser evidentemente de más grosor, de más resistencia, para poder aguantar toda la construcción que vamos a hacer sobre ellas.
Es importante, importantísimo, que hagamos la jaula del tamaño que la hagamos. Una vez que la finalicemos y la peguemos sobre la pared, tengamos unos puntos de anclaje a la pared para evitar que ésta se vuelque sobre cualquier pequeño que quiera curiosear acerca de los animales y se la pueda volcar encima, porque esta jaula, cuyas varillas no son muy gordas y tan solo 2 plantas, una vez que echemos el agua, son 5 litros, más los animales que metamos, más la propia estructura, estaríamos hablando de alrededor de 25-30 kilos, que para un pequeño pueden resultar bastante peligrosos. Este es otro de los proyectos finalizados en este nuestro canal de YouTube de incubadoras caseras. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, como siempre, proyecto tras proyecto. Evidentemente este no será el último y continuaremos adelante. Y ya para finalizar, a continuación os dejaremos en esta despedida pues los vídeos que han formado parte de esta jaula para codornices de 2 plantas en batería. Si te interesa, pues más detenidamente puedes picar sobre los vídeos, y si deseas suscribirte también puedes hacer lo propio sobre la incubadora roja. Un saludo desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Ya os digo que si os interesa hacer esta jaula que habéis visto todo muy resumido, en nuestro canal tenéis varios vídeos, diferentes vídeos donde lo explicamos todo paso a paso para que os hagáis vuestra jaula para codornices. La ventaja que tiene es que nosotros la hicimos de 2 pisos, pero que podéis hacerla más grande según lo que vayáis necesitando. O sea que tiene infinidad de aplicaciones por si queréis dedicaros a la cría de codorniz en casa. Ya cambiando de tema, vamos a quedarnos ahora con unas imágenes de un pollito intentando y consiguiendo romper el cascarón del huevo. Pero lo vamos a hacer de forma diferente. Normalmente cuando vemos la primera picadura del huevo, cuando ya el pollito rompe ese pequeño espacio que le va a permitir seguir picando para salir del huevo, vemos eso, un picaje y un poquito de cáscara levantado. Pues hemos cogido una cámara especial para eso, hemos ampliado la imagen y vamos a ver muy de cerca algo que normalmente no vemos así de esta manera. La imagen ampliada de un pollito de codorniz empezando a romper el huevo. Por supuesto que lo primero, cuando nos encontramos una escena como esta al abrir la incubadora, es la sorpresa, ¿no? Una vez que ya hemos visto el picaje del huevo, la primera pequeña apertura que aparece, evidentemente no es tan visible como por ejemplo estamos haciéndolo ahora ayudados de esta cámara con este zoom, con esta ampliación, donde vamos a ver cómo empieza el trabajo del pollito para salir del huevo. Y lo hace ayudado por una protuberancia que tiene en la punta del pico, que aquí se puede ver perfectamente, y que es conocido con el nombre de diente de huevo o diamante. Ese piquito se forma prácticamente cuando va mediada la incubación. ¿El por qué? Pues porque este pollito ya con 10 días aproximadamente, los poros del huevo de la cáscara no le permiten la suficiente entrada de aire, por lo cual tiene que acceder a la cámara de aire interior del huevo. Comentaros que ese piquito del pico prácticamente desaparece al poco tiempo de haber nacido. Su única misión es esa, ayudarlo al pollito a poder romper el cascarón. Pero no solo tiene la ayuda de ese diamante en la punta del pico, los pollitos rompen la cáscara rascando por dentro, ¿no? Tienen también un pequeño músculo adicional en la parte de atrás del cuello para poder ejercer más fuerza con la punta del pico
para romper esa dura cáscara. Realmente cuando el pollito comienza a respirar por sí solo aire es cuando le faltan aproximadamente unos 2 días para su nacimiento. Es ahí cuando rompe interiormente y ya accede al aire que tiene el huevo dentro, a esa cámara, y ya después, posteriormente, cuando se produce la rotura. Un gran esfuerzo el que tienen que realizar. Ahí tenéis las imágenes ya, pegando esos empujones con ese músculo adicional que tiene en el cuello. Y como muchas veces os decimos en diferentes consultas, estos pollitos vienen perfectamente equipados para ese fin y por supuesto también son autosuficientes si les ponemos todo lo más fácil posible a la hora de ponerlos ya después en nuestras jaulas criadoras. Por eso siempre decimos que hay que conocer al máximo cositas de las especies que vamos a criar, porque todo esto nos ayudará a hacerlo sin duda alguna mucho mejor. Unas imágenes muy bonitas donde hemos podido ver, pues eso, el inicio de cuando ya este pollito de codorniz, en este caso, estaba rompiendo el huevo ya para comenzar, evidentemente, a su salida al exterior. Ya volvemos a cambiar de tema de nuevo y en este caso vamos a sus mascotas. En nuestra visita grabamos de todo, como ya sabéis, porque hemos puesto ya muchos vídeos de sus mascotas y todavía nos queda alguno que otro. Deciros que lo que allí había, y un montón de variedad, era reptiles. Ya hace unos vídeos atrás dedicamos un apartado a las serpientes, que había muchísimas, pero reptiles en general había bastantes, muchos stands donde se podían comprar, se podían adquirir, se podía pedir información allí a las personas que estaban atendiendo y la verdad que se podía aprender mucho de estas especies. Ya sabéis que los reptiles también se sacan mediante incubadoras y que conociendo los parámetros de temperatura y humedad podemos adaptar nuestras incubadoras, los modelos que hemos hecho precisamente aquí en nuestro canal de incubadoras caseras, podemos adaptarlas para la cría de diferentes reptiles. Nos dimos un paseo por allí, por este stand, lo vamos a dividir en dos, ya otro día pondremos la otra parte de reptiles, pero hoy nos quedamos con esto. Y es que la verdad sea dicha, para los amantes al mundo de los reptiles, aquello era algo parecido como el paraíso, porque había reptiles de todo tipo. Quizás fuese de las especies que más había allí en la pasada edición de Sur Mascotas. En algunos casos, pues cogíamos instantáneas así a modo rápido y en otras, como por ejemplo en estos, los precios que había dependiendo de algunas especies. También tengo que comentaros que ya hay fecha para la próxima edición de Sur Mascotas, en marzo, en el fin de semana del 21 y el 22. Intentaremos hacer todo lo posible para estar allí y enseñaros, pues bueno, la multitudinaria exposición con innumerables especies que podemos encontrar año tras año allí en Sur Mascotas, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. Como digo, hemos tenido que dividir en dos el apartado de reptiles porque grabamos mucho y tampoco queremos alargar ya mucho más el vídeo del día de hoy.
Y aquí terminamos este vídeo en el día de hoy. Estamos ya estrenando este año 2020, llevamos ya 3 años y algo más. Estamos dispuestos, si tú quieres, a seguir adelante con nuestro canal de incubadoras caseras también en este año 2020, pero evidentemente por el día en el que estamos queríamos desearos, los que hacemos posible este canal, mi hijo Raúl y un servidor Antonio, queríamos desearos, yo sobre todo, salud para este año que estamos comenzando. Feliz año nuevo.